Para empezar, ¿no? Nosotros hablamos de lo que es la clasificación o los componentes del sistema nervioso, ¿verdad? El sistema nervioso en general se divide tiene dos componentes principales, ¿no? Dos componentes principales, o también los clasifican de esta manera, ¿no? El sistema nervioso central y por otro lado el sistema nervioso periférico. ¿A qué se refiere el sistema nervioso central? El sistema nervioso central se refiere a los órganos que se encuentran dentro de las cavidades óseas, envueltos dentro de cavidades óseas. Por ejemplo, el encéfalo, que se encuentra dentro del cráneo, dentro de la cavidad craneana, y por otro lado la médula espinal, que se encuentra dentro del conducto vertebral, dentro del canal raquídeo, ¿verdad? Entonces, esos son los dos principales componentes del sistema nervioso central. El encéfalo, que es el conjunto de órganos que se encuentran dentro del cráneo, y la médula espinal, que es el órgano que continúa pues por debajo del encéfalo y que se encuentra a lo largo o dentro del conducto vertebral, ¿verdad? Protegido por las vértebras. Muy bien. El encéfalo, como le he dicho, es un conjunto de órganos. Está formado por el cerebro, el tronco encefálico y el cerebelo. Esos son los tres órganos que componen el encéfalo. Es decir, no es correcto decir ¿quién ocupa el cráneo? ¿Quién ocupa la cavidad craneana? El cerebro. No es lo único, ¿no? No es lo único. O sea, dentro del cráneo tenemos el cerebro, obviamente que tenemos el cerebro, pero no es lo único. Dentro del cráneo también se encuentra el tronco encefálico y también se encuentra el cerebelo. Los tres órganos juntos forman el llamado encéfalo. Encéfalo, ¿correcto? El cerebro es el órgano más voluminoso, el más grande del encéfalo. Es el componente de mayor tamaño del encéfalo y está constituido por los dos hemisferios cerebrales. Es decir, el cerebro no es una sola masa, sino que tiene dos hemisferios, un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo, ¿correcto? Los cuales prácticamente, o sea, anatómicamente son independientes entre sí, sin embargo se encuentran unidos. ¿Cómo se llama el conjunto de elementos? El conjunto de elementos que unen a los dos hemisferios cerebrales, hay un nombrecito que es importante que vayas aprendiendo, se llama comisuras. Las comisuras son las estructuras que unen dos mitades del sistema nervioso. En este caso, van a unir los dos hemisferios cerebrales, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Es un conjunto de comisuras. Dentro de estas comisuras, la más grande, la más conocida, la más voluminosa, es el llamado cuerpo calloso. El famoso cuerpo calloso. Es la comisura de mayor tamaño en el sistema nervioso central y es la comisura más voluminosa que comunica a los dos hemisferios cerebrales. No es la única comisura, por si acaso, pero es la más voluminosa, es la más grande, la más conocida. ¿Ok? Bien, dos hemisferios cerebrales, uno derecho, uno izquierdo, ¿correcto? Uno derecho, uno izquierdo, ¿correcto? Y el diencéfalo, que también se encuentra en la porción inferior y central de cada hemisferio cerebral, el diencéfalo. El diencéfalo está constituido a su vez por 5 componentes. 5 componentes. ¿Cuáles son? El más conocido, el componente más grande, de mayor tamaño del diencéfalo, es el famoso tálamo. El famoso tálamo. Cuando uno habla del tálamo, está hablando del componente más grande, más voluminoso, más conocido del diencéfalo. Pero debajo del tálamo está el hipotálamo. Hipotálamo, también sumamente conocido, bastante importante, el hipotálamo. También hay otro componente que se encuentra lateral al hipotálamo, pero también debajo del tálamo, y por eso se le ha puesto el nombre del subtálamo. El subtálamo, tercer componente. El cuarto componente más bien está detrás y por arriba del tálamo, el epitálamo. Epitálamo. Y por último, hay un quinto componente recientemente descrito desde la década de los 90, y digo recientemente porque muchos todavía no lo conocen o muchos todavía no se adaptan. Hay un quinto componente que pocos lo mencionan, que es el metatálamo.
Entonces, estos son los 5 componentes que en la actualidad se conocen como partes del diencéfalo. El diencéfalo entonces está formado, como digo yo, usualmente por el tálamo y sus amigos, ¿no? El tálamo y su familia, la familia de los tálamos. Esos son el diencéfalo. Tálamo, hipotálamo, subtálamo, epitálamo y metálamo. ¿Ok? Bastante simple. Esos son los 5 componentes del diencéfalo. Entonces, los 5 componentes del diencéfalo, tálamo, hipotálamo, subtálamo, epitálamo y metatálamo, forman el diencéfalo. A eso le sumo los hemisferios cerebrales derecho e izquierdo y formo el cerebro. Es decir, el cerebro no es solamente los hemisferios cerebrales. No es solamente los hemisferios cerebrales. Al cerebro hay que agregar el diencéfalo. El tálamo, el hipotálamo y todos los tálamos es parte del cerebro también, sin duda alguna. ¿Correcto? Y el cerebro es parte del encéfalo. ¿Correcto? Eso tiene que quedar claro. El tronco encefálico, segundo componente del sistema del encéfalo, el tronco encefálico es un pequeño órgano que se encuentra debajo del cerebro, pero delante del cerebelo. Está delante del cerebelo. El tronco encefálico está dividido, en él se distinguen claramente 3 componentes, de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo, el más alto, el componente más alto del tronco encefálico, es el llamado mesencéfalo. ¿Correcto? Es el componente más alto, el más superior del tronco encefálico. El componente medio, y además el más voluminoso, el que se ve a simple vista porque es voluminoso, el componente más prominente, el que hace más relieve en el tronco encefálico se llama la protuberancia. Su nombre se debe a eso, ¿no? Protuberancia, a que hace relieve, es prominente. También se le llama puente. Puente, ese es un nombre histórico, puente. Por eso que cuando uno habla de componentes referentes a la protuberancia, cuando uno se quiere referir a la protuberancia, dice protuberancial, o también puede usar este término, pontino. Cuando uno habla, por ejemplo, los núcleos pontinos, está hablando de núcleos de la protuberancia. Pontino viene de puente, y el puente es la protuberancia. ¿Ok? Entonces no debe quedar duda ahí. Y el tercer componente, el componente más bajo, el componente más inferior del tronco encefálico es el bulbo, al cual no sé la verdad por qué le dicen el bulbo raquídeo. Está mal. Raquídeo. ¿Por qué raquídeo si no está en el raquis? El raquis es el conducto vertebral. Este bulbo se encuentra todavía dentro del cráneo. Es parte del encéfalo. Está todavía dentro del cráneo. Es verdad que está en la parte más baja y que termina prácticamente en el agujero magno, en el agujero occipital. Ahí termina el bulbo. Pero el bulbo no sale del cráneo, está dentro del cráneo. ¿Por qué le dicen bulbo raquídeo? Hasta ahorita nadie me ha podido responder. Entonces yo le digo simplemente el bulbo del tronco encefálico. ¿Ok? Y de este bulbo hacia abajo se continúa ¿quién? La médula espinal. La médula espinal es la continuación hacia abajo del bulbo. Se va a continuar por debajo del bulbo. ¿Quedó claro? Y la médula espinal sí es la que se encuentra en el conducto raquídeo, en el conducto vertebral. Bien, esos son los 3 componentes del tronco encefálico: mesencéfalo, protuberancia y bulbo. El tercer componente es el cerebelo. El cerebelo. La palabra cerebelo viene del latín cerebellum, que literalmente significa cerebrito. Cerebellum viene del latín que significa cerebrito. Es decir, los antiguos anatomistas del Renacimiento decían, tenemos un segundo cerebro, decían ellos, ¿no? Tenemos un segundo cerebro, un cerebro principal y un segundo cerebro, ¿no? ¿No? Era su manera de describir al cerebelo. El cerebelo entonces es parte del encéfalo también, ¿correcto? Pero hoy en día ya se han tipificado muchas funciones independientes del cerebelo. El cerebelo también está conformado por 2 hemisferios, igual que el cerebro, 2 hemisferios. Así como el cerebro tiene sus 2 hemisferios cerebrales, el cerebelo tiene sus 2 hemisferios cerebelosos, igualito, ¿correcto?
Pero hay una gran diferencia. Cuando uno ve los hemisferios cerebrales, estos están separados. Los dos hemisferios cerebrales anatómicamente son independientes. No hay o sea, la corteza de un hemisferio no pasa al otro lado. Así no existe, eso es mentira. Un hemisferio tiene su propia corteza, el otro hemisferio tiene su propia corteza. Son anatómicamente independientes. Sin embargo, están comunicados, ¿no? ¿Por quién? ¿Quién comunicaba los hemisferios cerebrales? Las comisuras, ¿no? Las comisuras dentro de la cual estaba el cuerpo calloso, ¿verdad? En cambio, cuando nosotros vemos los hemisferios cerebelosos, vamos a ver que estos anatómicamente sí están unidos. Es decir, la corteza de un de un hemisferio pasa al otro. La corteza del hemisferio cerebeloso derecho pasa a la izquierda. Se comunica, la corteza pasa de un hemisferio a otro. ¿Se entiende la idea? Esa es la diferencia. Por lo tanto, en el cerebelo no hay comisuras. En el cerebelo no necesitamos comisuras, porque si bien es cierto, distinguimos dos hemisferios, pero se ve claramente que la corteza de un hemisferio puede pasar al otro. O sea, cruza la línea media. Pasa la línea media y pasa a otro hemisferio. No ocurre eso en el cerebro. ¿Estamos claros? Sin embargo, sí se distinguen dos hemisferios cerebelosos y una porción central sobre la cual está pasando la corteza. Esa porción central se denomina el vérnix. El vérnix. ¿Sabe dónde viene la palabra vérnix? Viene del griego que significa gusano. La palabra vérnix significa gusano. ¿Correcto? Gusano. ¿Por qué? Porque algún anatomista antiguo comparó el cerebelo con una mariposa. ¿Correcto? Y dijo que los hemisferios parecen las alas de la mariposa y la porción central es el gusano. El gusano, la porción central, eso es el vérnix. ¿Correcto? Simple. Muy bien. Nada más. Entonces esos son los componentes del encéfalo. Y por su parte, la médula espinal, ¿no? La médula espinal, que no está de más mencionarla, la médula espinal es un órgano alargado, es un órgano alargado como un cordón, tiene aspecto de un cordón, ¿correcto? Ocupa el conducto vertebral, pero esta médula espinal, ¿cómo está dividida? Esta médula espinal está dividida en lo que llamamos segmentos medulares. Segmentos, los anatomistas le decimos segmentos medulares. Los funcionales le dicen niveles medulares. Entonces, digámosle segmentos o niveles medulares. ¿Correcto? ¿Cuántos segmentos tiene la médula espinal? Tiene 31 segmentos. Se describen en ella 31 segmentos o 31 niveles. Entonces, imaginemos a la médula espinal como un edificio de 31 pisos. Como un edificio de 31 pisos. Cada piso es un segmento, un nivel medular. ¿Correcto? Y de cada segmento, de cada nivel, se van a formar nervios que vamos a ver en un momento. ¿Quedó claro? Estos 31 segmentos, ¿cómo se clasifican? De arriba, desde arriba para abajo. Desde arriba para abajo. 8 cervicales. 8 cervicales. 12 torácicos. 5 lumbares, 5 sacros y un coxígeo. ¿Correcto? Así se clasifican los 31 segmentos. 8 cervicales, es decir, desde C1 hasta C8. Nótese que cuando hablamos de columna vertebral, cuando hablamos de los huesos, cuando hablamos de las vértebras, dijimos que las vértebras cervicales son solo 7. No existe vértebra hueso C8, no existe. Pero niveles medulares, segmentos medulares sí existe C8. ¿Ok? 8 cervicales, 12 torácicos, 12, 5 lumbares, ¿correcto? 5 sacros y un solo segmento coxígeo, un coxígeo.
¿Correcto? Esos son entonces los niveles o segmentos medulares. Si suma, sale 31, ¿no? 8 y 12, 20, 25, 25, más 5, 30, más 1, 31. Si sumas, deben salir 31. Entonces, así se clasifican los segmentos. Nada más. Esa es la famosa médula espinal. La médula espinal se continúa por debajo de ¿qué órgano? ¿Qué órgano del sistema nervioso central está encima de la médula? ¿Quién estaba encima de la médula? El bulbo. El bulbo. La médula se continúa por debajo del bulbo, ¿ok? Muy bien. Eso es el sistema nervioso central. Por su parte, el sistema nervioso periférico hace referencia a las estructuras nerviosas que se encuentran por fuera de la cavidad craneana, por fuera del conducto vertebral. Si el sistema nervioso central es lo que está dentro de cavidad craneana y conducto vertebral, el sistema nervioso periférico es lo que está afuera. ¿Correcto? Y vamos a ver una serie de elementos. Los elementos más conocidos, sin duda alguna, son los nervios. Los nervios. Vamos a tener los nervios craneales y los nervios raquídeos. ¿Correcto? Los nervios craneales. Estos sí los conocen, los hemos ido viendo en cabeza. Los nervios craneales, ¿cuántos son en nuestra especie? Uy, ¿qué pasó acá? Ya. Los nervios craneales, ¿cuántos son en nuestra especie? ¿Cuántos nervios craneales tenemos? Es bien conocido. 12 pares. 12 pares. ¿Verdad? 12 pares. ¿Y cómo se nombran los nervios craneales? Se enumeran, para empezar, se enumeran en números romanos, ¿no? El primer nervio craneal, ¿cómo se llama? Olfatorio. Olfatorio. El segundo nervio craneal, ¿cómo se llama? Claro. Óptico. Nervio óptico. El tercero, motor ocular común, ¿no? O también llamado oculomotor. El cuarto, troclear o patético. El quinto, trigémino, que a su vez se divide, el quinto se divide en tres. Quinto 1, quinto 2, ¿correcto? Quinto 3. Son las tres famosas ramas del trigémino, que se llama trigémino. Los tres gemelos, eso significa. Quinto 1, ¿cómo se llama el quinto 1? Rama oftálmica. Quinto 2, rama maxilar o maxilar superior. Quinto 3, rama mandibular o maxilar inferior. ¿Ok? Ese es el quinto nervio. El sexto nervio, ¿cómo se llama? Motor ocular externo o abducens. El séptimo, bastante conocido el séptimo, el nervio de la sonrisa. El facial. ¿Correcto? El facial, por eso por ahí siempre, ¿no? Cuando están en su momento romántico con la pareja, dicen, ¿qué es lo que te hace sonreír? ¿No? Si te responde algo romántico, ahí no es. La respuesta debe ser el nervio facial. El nervio facial es lo que te hace sonreír. Entonces, séptimo nervio es el nervio de las muecas, pues el facial. Nervio facial. El octavo, ¿cómo se llama? Vestíbulo coclear. Vestíbulo coclear. El noveno, ¿cómo se llama? Glosofaringeo, claro. Glosofaringeo. El décimo, bastante conocido, el vago. El undécimo, el número 11, ¿cómo se llama? Undécimo se llama el espinal accesorio. Espinal accesorio. Y por último, el 12, ¿cómo se llama? Hipogloso, con H. Entonces tienen que saberlo a la perfección. Los nervios craneales son sus amiguitos. Tienen que conocerlos ya de ahora en adelante. Cada uno tiene su nombre. Primero olfatorio, segundo óptico, tercero oculomotor o motor ocular común, cuarto troqueano patético, quinto trigémino con sus tres ramas, quinto 1 rama oftálmica, quinto 2 rama maxilar, quinto 3 rama mandibular. El sexto motor ocular externo o abducens, séptimo el facial, octavo el vestíbulo coclear, noveno el glosofaringeo, décimo el vago, undécimo el espinal accesorio y duodécimo el hipogloso. ¿Ok? Entonces tienen que conocerlos a la perfección. Esos son los nervios craneales. Son 12 pares.
Obviamente hay un nervio derecho y un nervio izquierdo. Obviamente son 12 pares, ¿correcto? Muy bien. Los nervios raquídeos. Los nervios raquídeos, ¿de dónde se originan o por qué se llaman así? Porque estos suelen salir de la médula espinal, pues, y salen a través de los nervios raquídeos. ¿Cuántos segmentos tenía la médula espinal? ¿Cuántos segmentos tenía la médula espinal? ¿Cuántos niveles? Tenía 31 segmentos, ¿no? 31 segmentos tenía la médula espinal. Es como un edificio de 31 pisos, ¿verdad? Entonces los nervios raquídeos son 31 pares. Los nervios craneales son 12 pares. Los nervios raquídeos son 31 pares. ¿Y por qué son 31 pares? Porque de cada segmento sale un par de nervios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo se clasificaban los segmentos medulares? ¿Cómo se clasificaban? En 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 ya. Igualito se clasifican los nervios raquídeos. Es decir, los nervios raquídeos van a ser 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un solo par coxígeo. Son pares, ¿eh? Uno a la derecha y uno a la izquierda. 31 pares, o sea que tenemos 62 nervios raquídeos, ¿verdad? 31 a la derecha, 31 a la izquierda, ¿sí? Bastante simple. Eso es entonces el sistema nervioso periférico, ¿ok? Nada más, extremadamente elemental. Acá les traigo otra clasificación elaborada por quien habla para entender un poquito lo que es el sistema nervioso autónomo o visceral, del cual se habla poco realmente, pero los libros actuales de neurociencia ya lo incluyen y están desarrollando amplias teorías sobre este componente del sistema nervioso, el sistema nervioso autónomo o visceral. Para empezar, algunos todavía anclados a épocas prehistóricas siguen diciendo sistema nervioso vegetativo. Ese término ya no se usa hace 30 años, vegetativo, porque dicen que es el paciente que entra en coma o pierde el estado de conciencia, dice que entra en estado vegetal. Eso es un insulto para los pacientes, así de claro. Nadie llega a estar como una planta o como un estado vegetal. Así que ese término es vulgar, ese término ya no se usa. Así que sáquense de la cabeza su sistema nervioso vegetativo. Ya han tenido 30 años para actualizarse. ¿Ok? Actualmente nosotros decimos sistema nervioso autónomo o sistema nervioso visceral. ¿Correcto? Que es el encargado, pues, de las funciones de las cuales no tenemos conciencia. O sobre las cuales no podemos actuar voluntariamente, las funciones viscerales, ¿ok? Y ese sistema nervioso autónomo lo clasifico también como, bueno, se clasifica generalmente como dos grandes sistemas, el simpático y el parasimpático. Se entiende que el sistema simpático es el que prepara al organismo para situaciones de lucha, huida, situaciones en las cuales puede estar en peligro la integridad, o puede estar en peligro la vida eventualmente. Entonces, es un sistema que te va a permitir la defensa, defenderte de situaciones donde tu integridad está en peligro. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, si ocurriera un movimiento sísmico, un temblor, en ese momento tú no lo decides. De manera autónoma comienza a activarse tu sistema simpático, tu sistema de alerta se activa. Tu corazón comienza a latir más rápido, la sangre comienza a fluir hacia órganos más importantes, al cerebro para estar alerta, al corazón para que bombee sangre a los músculos por si tienes que correr. ¿Me dejo entender? Entonces comienza a fluir la sangre de una manera, comienza a elevarse los niveles de glucosa, puesto que los músculos van a requerir actividad muscular. El sistema simpático es un sistema que prepara al organismo para la lucha, huidas, situaciones donde la integridad está en peligro. El parasimpático más bien es al revés. El parasimpático más bien es el que actúa durante las situaciones, digamos, de reposo. El parasimpático, por ejemplo, es el que favorece la digestión, la motilidad, el movimiento intestinal, la absorción de nutrientes. O sea, es el que favorece la digestión.
También favorece la excreción de sustancias. Por ejemplo, la defecación, la micción, ¿verdad? Por eso yo siempre digo coloquialmente, y eso lo vamos a usar para pelvis, siempre digo, cuando estás en el baño estás en tu momento parasimpático. Ahí estás tranquilo evacuando, ¿no? Ya sea orina o heces, ¿correcto? Ese es el momento parasimpático, ¿correcto? Y eso va a ser interesante para entender cómo funciona el recto, la vejiga. Entonces, ese es el sistema parasimpático. Favorece la digestión, favorece la excreción de sustancias, ¿correcto? También favorece la reproducción, ¿no? La reproducción, etcétera, etcétera. Muy bien, nada más. Entonces, ¿cómo está constituido anatómicamente? ¿Cómo he agrupado el sistema simpático? Pues lo clasifico en un sistema simpático, o sea, hay componentes del sistema simpático que están dentro del sistema nervioso central, como también hay componentes en el sistema nervioso periférico. Componentes simpáticos dentro del sistema nervioso central tenemos, ¿se acuerdan del hipotálamo? ¿El hipotálamo era parte de qué estructura? El hipotálamo y la manchita de los tálamos eran parte de quién? Del diencéfalo. Parte del diencéfalo. Un componente del diencéfalo, o sea, un componente del cerebro, porque el diencéfalo es parte del cerebro. Un componente del diencéfalo, ¿correcto? El hipotálamo, especialmente la región posterior. La región posterior del hipotálamo es la que activa el sistema simpático. ¿Correcto? Los núcleos posteriores del hipotálamo son los que activan al sistema simpático. Y también a lo largo de la médula espinal, también hay neuronas, hay componentes, hay núcleos. Entiéndase que el término núcleo que yo uso, el término núcleo me refiero a conjunto de neuronas, masas de neuronas. En la médula espinal, la médula espinal tiene 31 niveles, ¿verdad? 31 segmentos. De los 31 segmentos que tiene la médula espinal, en 14 de ellos hay núcleos o neuronas simpáticas. ¿En cuáles? Ahí está. Desde T1 hasta L2. O sea, estamos hablando de 14 segmentos, porque es T1, T2, T3 hasta T12, más los dos primeros lumbares, L1 y L2. Entonces, por eso es que también en la anatomía clásica, en la nomenclatura clásica, al sistema simpático, ¿con qué otro nombre se le conoce? Al simpático, ¿con qué otro nombre se le conoce? Se le conoce como el sistema cráneo, perdón, estoy mal, tóraco-lumbar. Tóraco-lumbar. El sistema simpático, en la anatomía clásica, también se le conoce como el sistema tóraco-lumbar. ¿Por qué tóraco-lumbar? Pues claramente porque agarra los segmentos medulares torácicos y los dos primeros lumbares. ¿Correcto? Actualmente, y desde el punto de vista funcional y fisiológico, por supuesto, también se le llama el sistema adrenérgico. Adrenérgico. Esto va a tener mucha utilidad en fisiología y especialmente en farmacología. ¿Correcto? Hay fármacos que estimulan la actividad simpática. Estamos hablando de agonistas adrenérgicos, estimulantes, pero también hay fármacos que inhiben o bloquean la actividad simpática, los bloqueadores adrenérgicos. ¿Estamos de acuerdo? Ese término adrenérgico hace referencia a las terminaciones simpáticas generalmente. ¿Y por qué se llama así? Porque las terminaciones nerviosas simpáticas liberan un neurotransmisor que se llama la noradrenalina. La noradrenalina. ¿Me dejo entender? No la adrenalina directamente. La adrenalina se produce en la médula suprarrenal. La noradrenalina es lo que liberan las terminaciones simpáticas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, por eso. Bien, nada más. Por su parte, el parasimpático, ¿qué estructuras del sistema nervioso central? ¿Correcto? Perdón, bueno, el simpático periférico, perdón. El simpático periférico, ¿quién lo forma? Lo forma, bueno, los nervios raquídeos que se originan en estos segmentos medulares, desde T1 hasta L2,
¿verdad? Por eso se llama tórax lumbar. Y además vamos a encontrar dos estructuras que bajan a lo largo, paralelas a la columna vertebral, fuera de la columna, pero a los lados de la columna, que son las cadenas paravertebrales o cadenas ganglionares simpáticas. Las famosas cadenas ganglionares simpáticas. Son dos estructuras del sistema nervioso que bajan a los lados de las vértebras, fuera de la columna. ¿Correcto? Muy bien. Por su parte, el sistema parasimpático también tiene un parasimpático central y un parasimpático periférico. ¿Cuáles son los órganos del parasimpático que están dentro del sistema nervioso central? Tenemos el hipotálamo, pero esta vez la región anterior, ¿correcto? Los núcleos anteriores del hipotálamo activan el parasimpático, ¿correcto? Asimismo, los núcleos de los nervios, hay nervios craneales que tienen función parasimpática, no todos. Hay cuatro pares craneales que tienen función parasimpática, ahí lo tienen. Esto es pregunta de examen de concurso, ¿no? Nervios craneales con función parasimpática, el 3, 7, 9 y 10. Acuérdate. Tercero, séptimo, noveno y décimo. ¿Correcto? Tercero, séptimo, noveno y décimo. No estoy diciendo de ninguna manera que estos nervios sean exclusivamente parasimpáticos. De ninguna manera. Tienen varias funciones, pero entre ellas tienen función parasimpática. Por ejemplo, el tercero, ¿cómo se llamaba el tercer nervio craneal? ¿Cómo se llama el tercero? Oculomotor, ¿no? Oculomotor o motor ocular común, ¿verdad? Es decir, su principal función es motora. Es el nervio que va a inervar a 5 de los 7 músculos extraoculares. Esto lo hemos visto en cabeza, en ojo. Va a inervar a 5 de los 7 músculos extraoculares. Revisar cavidad orbitaria. Esa es su función motora. Pero además tiene función parasimpática. ¿Cuál es la función parasimpática del tercero? La función parasimpática del tercero es que contrae la pupila. La pupila. Es decir, contrae las fibras circulares del iris en el ojo y contrae la pupila. ¿Cómo se llamaba ese fenómeno? Miosis. Miosis. Revisar ojo. Miosis. Esa es la función parasimpática del tercero. Produce miosis, contrae la pupila. Esa es la función parasimpática. No es la única función, pero tiene una función parasimpática. ¿Qué otro nervio tiene función parasimpática? El séptimo. ¿Cómo se llamaba el séptimo? Facial. El séptimo tiene varias funciones. Su función más conocida es inervar a los músculos de la mímica facial. Pero esa es su función motora, nada más. Esa es su función motora. ¿Me dejo entender? Pero no es la única función. El séptimo también tiene una función, por ejemplo, sensorial gustativa. Percibe el gusto. Acuérdense de la clase de boca. Tiene que ver con el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua, por medio de su famosa rama. ¿Se acuerdan? La cuerda del tímpano. Percibe el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. Asimismo, también tiene función parasimpática. ¿Cuál es la función parasimpática del séptimo? Estimula la secreción de lágrimas. Obviamente, ¿por quién? ¿Quién produce lágrimas? La glándula lacrimal. Obviamente por la glándula lacrimal, o sea, el que estimula a la glándula lacrimal para que produzca lágrimas es el séptimo nervio craneal. Asimismo, también estimula la producción de moco por los senos paranasales. El moco que se va por la nariz también es estimulado por el séptimo. ¿Qué rama del séptimo nervio estimula esto? El nervio petroso mayor. El nervio petroso mayor. ¿Qué rama del séptimo? Se lo conté. El nervio petroso mayor es la rama parasimpática del séptimo. Y que estimula la producción de lágrimas, obviamente, por la glándula lacrimal y la producción de moco en la mucosa de los senos paranasales.
¿Es la única función parasimpática que tiene el séptimo? No. Tiene otra función parasimpática también, el séptimo. Estimula la secreción de saliva. ¿Por qué glándulas? Submandibular y sublingual. Submandibular y sublingual. Acuérdense que de las glándulas salivales, ¿cuál es la que produce mayor cantidad de saliva? La glándula salival que produce la mayor cantidad de saliva, la submandibular, 65% del volumen de saliva diario. ¿Correcto? La submandibular. ¿Quién le inerva? El séptimo. El séptimo. ¿Estamos claros? Entonces, el séptimo tiene función motora, tiene función sensorial gustativa y también tiene función parasimpática. ¿Correcto? Perfecto. Hasta función sensitiva va a tener, eso ya lo han visto, pero en la oreja, ¿no? Muy bien. Perfecto. Ese es el séptimo. El noveno, ¿cómo se llama el noveno? Glosofaringio. También es un nervio que tiene varias funciones. Al noveno se le conoce especialmente, ¿por qué creen que se llama glosofaringio? Gloso, ¿qué significa? Lengua, lengua y faringe, eso es lo que está diciendo, ¿correcto? Es el nervio que tiene que ver, es el nervio que tiene que ver especialmente con el reflejo orofaringeo, el reflejo nauseoso. Cuando a alguien le apretan la parte posterior de la lengua, o un bajalengua, usted mismo o cuando se estén cepillando los dientes, a ver, metan el cepillo de dientes hasta atrás. La arcada nauseosa, ¿verdad? ¿No? Entonces, lo mismo pasa cuando un niñito le examinan la boquita, a ver, papito, abre la boca y le metes el bajalenguas hasta atrás. El niño va a hacer su arcada en talla. Y el niño te agarra pánico, nunca más quiere ir al doctor. Cada vez que te ve llora. Así es, así de claro. Entonces, pues no los traumen a los niños. Entonces, eso hacen, ¿correcto? Entonces, el reflejo nauseoso. ¿Quién tiene que ver con el reflejo, con la sensibilidad orofaringea? El noveno. El noveno. También recoge gusto sensorial gustativo en el tercio posterior de la lengua, ¿se acuerdan? Sabor amargo. Tercio posterior también tiene que ver con el gusto. Y ahora viene, ¿cuál es su función parasimpática? ¿Cuál es la función parasimpática del noveno? Es el que estimula la secreción de saliva. ¿Por qué glándula? ¿Qué glándula falta? La parótida. La parótida. La glándula salival más grande, la que produce la saliva más acuosa, más serosa y con gran cantidad de tealina, amilasa salival y otras cuestiones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es el que simula, esa es la función parasimpática del noveno. Pero dejo en claro que no es la única función que tiene. Y por último, el vago, el décimo. El vago es un nervio bastante, digamos, distribuido en el cuerpo, llega hasta el tórax, el abdomen. El vago va a actuar sobre el corazón, sobre los pulmones, sobre las vías aéreas, va a actuar sobre los intestinos, ¿me dejo entender? Y sobre todos esos órganos ejerce función parasimpática. ¿Qué hace el parasimpático en el corazón? Baja la frecuencia cardíaca, baja ¿cómo se llama? La fuerza de contracción. ¿Me dejo entender? En términos de fisiología, baja el cronotropismo, baja el inotropismo, disminuye. ¿Correcto? ¿Qué hace el parasimpático, el vago, en los pulmones? Baja la frecuencia respiratoria. ¿Qué hacen las vías aéreas? Produce constricción, broncoconstricción, estimula la producción de moco a nivel de las vías aéreas, porque también se produce moco a lo largo de las vías aéreas, en tráquea, bronquios. ¿Correcto? Muy bien, eso es lo que hace el vago. ¿Ya? Y a nivel intestinal, estimula pues la peristalsis, es decir, el movimiento intestinal favorece la digestión. Entonces el vago tiene una importante función parasimpática. Entonces acuérdense, pero no es la única función del vago, ¿eh? No es la única función, también tenía función motora, ¿se acuerdan? En la laringe, etcétera. Bien, entonces, 4 nervios craneales que tienen función parasimpática, nunca se olviden, 3, 7, 9 y 10.
No son exclusivamente parasimpáticos, pero tienen función parasimpática. Pregunta, ¿hay algún nervio craneal que tenga función simpática? ¿Hay algún nervio craneal que tenga función simpática? No, ninguno. ¿Correcto? No hay ningún nervio craneal que tenga función simpática. Más bien, hay 4 nervios craneales que tienen función parasimpática. ¿Correcto? Muy bien. Por último, en la médula espinal, ¿se acuerdan de las 31 segmentos? Hay 3 segmentitos que tienen función parasimpática. ¿Dónde se encuentran? A nivel sacro, ¿no? A nivel sacro. S2, S3 y S4. S2, S3 y S4. Por eso que en la nomenclatura clásica al parasimpático también se le llama el sistema cráneo-sacro. Cráneo-sacro. Porque tiene 4 nervios craneales y 3 segmentos sacros. S2, S3, S4. ¿Correcto? Y en los términos funcionales o de fisiología, al parasimpático, ¿cómo le llaman? Sistema. Al simpático le llamaban adrenérgico, ¿no? Los fisiólogos le dicen adrenérgico. Al parasimpático, ¿cómo le dicen? Colinérgico. Colinérgico. También este término es importante porque se usa bastante en términos de fisiología, de farmacología. El sistema colinérgico. ¿Por qué? ¿Por qué al simpático le dicen adrenérgico? Porque en sus terminaciones, ¿qué libera? Noradrenalina. Ese es el simpático. ¿Y el parasimpático qué libera en sus terminaciones? Acetilcolina. Fue el primer neurotransmisor que se descubrió por primera vez en 1921 por Otto Lewin, Henry Dale, ganadores del Premio Nobel de Medicina naturalmente. No cualquiera descubre un neurotransmisor. ¿Correcto? Entonces, muy interesante es esa historia. Pero bueno, la acetilcolina es el primer neurotransmisor, por si acaso, para su cultura neurocientífica. Primer neurotransmisor descubierto en la historia. Precisamente en terminaciones parasimpáticas. Entonces, por eso uno nunca se olvida que las terminaciones parasimpáticas liberan acetilcolina. Y por eso los fisiólogos le dicen colinérgico. ¿Correcto? Y los farmacólogos también. ¿Ya? Bastante simple. ¿Correcto? Perfecto. No lo olviden. Así de elemental. ¿Ya? Muy bien, chicos. Ahora, el parasimpático periférico, pues, está formado por los nervios craneales, pues, 3, 7, 9 y 10, y los nervios raquídeos, S2, S3, S4. ¿Ok? Bien, perfecto.